Ahora sí, ahora vamos a poner ¿dónde está? Compartir pantalla. Acá. Ahí se me hizo todo. Ahí vamos, ya vamos. Todavía. La transmisión no se ha cortado, ¿eh? Que Estamos en vivo la todavía. tecnología a veces es difícil. Claro, pero lo que usan de streaming, de radio, seguimos en vivo, seguimos en vivo. Ahí está. Bien, 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 vamos compartiendo pantalla. Bueno, también la idea también es poder de a poquito irnos sumergiendo y a la vez también quienes quieran tener a mano el texto bíblico, sí, sobre todo en esta segunda parte, todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, para quienes se van sumando, seguramente que hay algunos que también se van sumando a esta primera parte, a esta parte litúrgica. La vez pasada, si tuviésemos que hacer, digamos, como una memoria así grande, a grandes rasgos, bueno, lo lindo es que no hemos dejado tarea, así que venimos bien, hay que arrancar por ahí. Pero si tuviésemos que hacer una memoria así rápida, nosotros arrancamos este camino del aspecto bíblico dentro de la liturgia con el Antiguo Testamento. Es decir, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento dentro de las Escrituras sobre la Cuaresma? ¿No? Entonces ahí uno podrá hacer una memoria de todo este recorrido que hizo el pueblo de Israel y sobre todo una clave para interpretar el tiempo de Cuaresma tiene que ver con la cuestión del desierto, ¿no? Cuando nosotros hablamos del desierto, en esa primera parte, hablamos de el territorio natural del pueblo hebreo, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, imposible de pensar al pueblo hebreo en lugares solamente de llanura, en lugares de selvas, ¿no? Porque geográficamente no da esas condiciones, sino que las condiciones del terreno, hoy actual Israel y a la vez también Palestina, son condiciones sobre todo en el sur y en la parte media, ya vamos a ver un poquito ahí más en un mapa, lo vamos a significar un poquito más, son territorios áridos, ¿no? Si uno tuviese que ir un poquito más al norte, o lo que diríamos hoy actualmente el sur de Siria, hay una cierta llanura de lo que los expertos llaman la famosa media luna fértil, es decir, toda la parte en donde sobre todo el reino del norte, el reino de Israel, tenía una gran potencia, por así decirlo, económica y a la vez internacional porque tenía más producción agrícola, producción pesquera con el mar de Galilea, ¿no? Entonces tenía una posibilidad de comercializar. Pero la parte sur sigue siendo, y hasta el día de hoy, es muy rocosa, montañosa, árida. Bien, esto es clave para poder entender esa experiencia del pueblo, ¿no? Uno cuando entra dentro de los textos bíblicos, tiene que entrar dentro de esos personajes históricos y tiene que a la vez entrar dentro de lo que vivieron. Hay una clave acá para entender el texto bíblico. Nos vamos a ir un poquito más, pero ya volvemos, digamos, al centro, para eso está la presentación. Eh, Hay una clave para entender el texto bíblico. Cuando uno habla de los escritos bíblicos, tiene que entender que, en primer lugar, no caen del cielo. Las escrituras no caen del cielo, ¿no? En segundo lugar, las escrituras tampoco les deja un ángel. Dice, bueno, estaría buenísimo, ¿no? Nos ahorra el tiempo tremendo. Decir, bueno, las escrituras no las escribió ChatGPT, ¿no? Estaría genial, ¿no? Pero no lo hizo ChatGPT, no caen del cielo. Y tampoco es un mero dictado de Dios, porque ahí Dios es como que dejaría de lado nuestra experiencia humana, sino que es ese encuentro intermedio en la escritura entre la experiencia humana, entre lo que viven las personas en la historia, en su condición concreta, y la inspiración de Dios que les va mostrando el camino. Y de ahí nace la palabra de Dios. Palabra de Dios porque es memoria de fe de un Dios que entró en mi historia, entró en la historia del pueblo y lo salvó. Cuando digo lo salvó con todas las palabras, ¿no? Bueno, a ver, uno dice, bueno, a ver, lo salvó de algo que corría peligro. La gran hazaña de Dios así en la historia del pueblo hebreo, si uno tuviese que decir así, el hito es la salida de Egipto, ¿no? Israel antes de Egipto
tenía una multiplicidad de dioses. Creía en Yahvé como un dios principal, pero también creía en otros dioses, ¿no? Tenía así una multiplicidad de dioses. Cuando entró en esclavitud y clamó a todos los dioses, el único que respondió, el único que salió al cruce, el único que se comprometió y puso el corazón completo en esos sufrimientos, fue Yahvé. Y de la mano de Moisés sacó al pueblo del sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de salvación, no es una cosa que sea totalmente etérea, por así decirlo, sino que cuando hablamos de salvación tenemos que hablar de una salvación concreta, específica. Una consulta antes de arrancar, pero muy así breve. Si yo le tuviese que decir, a ver, rapidísimo, ¿cuál es el nombre de Dios? Quien puede estar del otro lado puede abrir su micrófono y Ya decir, ves, o bien, Jehová. excelente, bien, muy bien. Ay, yo no puedo ver el nombre, pero excelente. Yo estoy viendo la presentación. Muy bien, Yahvé, que en hebreo significa yo soy. Es el nombre con el cual se presenta Dios a quién, a Moisés. Y si uno lo quiere traducir un poquito más al castellano o al criollo, uno diría, yo soy el que estoy, yo soy el que estuve y yo soy el que va a estar con vos. De tal manera que Yahvé, el yo soy, no es un Dios alejado de los problemas de la gente, llevado un poquito más a la propia vida. No es un Dios alejado de mi propia vida. Nunca hay que olvidarse de este, yo vi los sufrimientos de mi pueblo, sé cómo los tratan los capataces, por eso he bajado a liberarlos. Entonces, nuestro Dios es un Dios de la historia, y por eso la palabra nace de la historia, y por eso la palabra nace y tiene sus raíces en lo que vive el pueblo. El lema de este año, diocesanamente, por lo menos acá en Córdoba, es con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Esa cuestión que de alguna forma entra en interrelación. La palabra que nace del pueblo y vuelve al pueblo, ¿no? Bien, eso es en el Antiguo Testamento, un Dios que se va ejercitando en el camino por el desierto. Pero ahora en esta segunda parte vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Y en ese Nuevo Testamento ya tenemos la personalidad, o concretamente vamos a entrar en la vida de Jesús, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta ahí. Ahí va. Siempre tenemos un problemita siempre estamos con problemas con las presentaciones. Bueno, si uno tuviese que entrar en la vida de Jesús, lo primero que tendría que tener en cuenta son la literatura que nos marca su vida, más que como una biografía, vuelvo a repetir este concepto, como una memoria de fe, son los evangelios, ¿no? Y dentro de los evangelios uno podría de alguna manera recolectar qué es lo que nos puede decir los evangelios sobre la cuaresma. Antes de entrar así concretamente a los evangelios, un repaso, pero rapidísimo, porque siempre el tiempo es tirano y nos quita ahí un poco la capacidad para desenvolvernos. Pero vamos a hacer rapidísimo. Cuando uno habla de los evangelios, volvemos con esto, ¿no? No caen del cielo, no los trae un ángel, surgen de comunidades distintas. Pero de una manera rápida, ¿quién y cómo escriben los evangelios? Porque los evangelios surgen de comunidades concretas, surgen después de la resurrección de Jesús, pero un tiempo bastante largo después de la resurrección de Jesús. Estamos hablando de 30, de 40 y de hasta 50 años, ¿no? Antes, ¿qué había? Antes estaban las cartas de Pablo, ¿sí? Pablo que como buen misionero visitaba las comunidades, fundaba las comunidades y para no perder contacto con ellas, en vez de enviarle un WhatsApp, un mail, no había mail, no había WhatsApp, la única internet que existía eran los caminos del Imperio Romano, bastante bien armados, lo que llamaríamos el adoquinado, ¿no? Pablo, para no perder el contacto con esas comunidades, les envía cartas. Pero no eran unas cartas así cualquiera, sino que era una carta con una exhortación, es decir, con una recomendación para vivir y poder desarrollar la fe en la comunidad.
Eran tan buenas esas cartas que en un momento se dijeron, no, esta carta puede servir para otra comunidad. Y empezaron a pasarse las cartas. Es decir, Pablo, como buen teólogo, como como esa buena capacidad para percibir la realidad y para dar un mensaje de fe sobre esa realidad, empezaron a notar comunidades que no solamente servían esas cartas para un lugar, sino que podían servir para otros lugares. Y se empezaron a pasar las cartas. A la misma vez de las cartas de Pablo empiezan a surgir algunos escritores un poquito más independientes dentro de las comunidades que empezaron a decir, los apóstoles ya empiezan a no estar físicamente. Ellos, que eran portadores de la palabra de Cristo, ya no empiezan a estar físicamente. Entonces hay que escribir algo. Y empezaron a escribir dichos sueltos de Jesús. Pasa una generación más y todos esos dichos sueltos de Jesús, no nos vamos a poner tan técnicos, que se llaman fuente Q, así se llaman. Esos dichos sueltos de Jesús, llamados fuente Q, se empiezan a recolectar y las comunidades, una comunidad en especial, la primera, la comunidad de Marcos, allá en Roma, ¿sí? Cuando terminemos el taller, no sé, hermano, si podemos hacer un viaje de estudio, ¿no? No, no estaría mal, digamos. Bueno, una de las comunidades, la comunidad romana, de alguna forma, ¿qué hace? Recolecta todos esos dichos y los pone en un estilo narrativo, con una introducción, de acuerdo a algunos biblistas, larga, con el final más fundamental, que es la muerte y la resurrección. Es decir, la comunidad de Marcos, ¿qué intención tiene? Mostrar quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Así arranca Marcos 1:1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Sí? La idea de Marcos es presentar quién es Jesús, ¿no? Y presentarlo en una buena noticia. Por eso la palabra evangelio significa euangelo, buena noticia. No nos vamos a detener tan ahí. El euangelo en el Imperio Romano era el chasqui, diríamos nosotros en criollo, el que comunicaba, el mensajero que llevaba noticias del emperador. Pero acá el término se reevangeliza, se inculturiza dentro de la comunidad cristiana. ¿Y qué ocurre? Bueno, el evangelio es la buena noticia de Jesucristo. De ese Jesús, de ese Galileo ungido por el Padre, resucitado por el Padre. A partir de ahí se empiezan a desarrollar los otros evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. O casualidad, son escritos que no nacen todos en un mismo lugar. Próxima presentación. Un mapita interactivo ahí. Si uno lo puede distinguir así como a grandes rasgos, el mapa corresponde al mapa de lo que era en ese tiempo el Imperio Romano, en su capital Roma, y todo lo que se ve ahí, un poquito menos, de Oriente, controlaba y estaba bajo la dominación del Imperio Romano. Entonces, cuando las primeras comunidades son expulsadas dentro de su territorio, cuando empieza a haber una falta de comunicación con la comunidad judía, se empiezan a desparramar. Pablo, sobre todo, empieza con sus viajes misioneros, y además también cuando sucede la muerte de Esteban. Sí. Pablo es romano. Bien, excelente esa pregunta. ¿Pablo era romano? Pablo en realidad era un judío con ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque su mamá era, acá me puede corregir la hermana, que es Paulina, su mamá era judía, pero su papá era romano. Entonces Pablo tenía un origen basado en, casi diría yo, en tres culturas diferentes: en la cultura judía, en la cultura romana y en la cultura griega. Pablo manejaba tres idiomas: arameo, romano y griego. Una persona muy educada, ilustrada. Por eso cuando Pablo lo quieren matar, le dice Pablo, no, 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 espera, acá tengo la ciudadanía romana, no me pueden matar como un judío. Entonces que Pablo es llevado a juicio. ¿Por qué es llevado a juicio? Porque es ciudadano romano. No cualquiera era ciudadano romano. No se podía acceder a la ciudadanía romana, tal cual hoy en algunos países. No se podía acceder a la ciudadanía romana porque sí. Pero Pablo tenía esa cuestión intercultural que lo hace ser seguidor de Cristo, pero tener la capacidad para llevar a Cristo a todo el imperio prácticamente. A eso se suma la cuestión de Esteban, que luego, después de que es martirizado, ¿sí? Después de que lo matan,
toda la comunidad tiene miedo terrible y se empieza a desparramar por todo lo que es el Medio Oriente y sobre todo el sur de Europa. Y ahí se empiezan a formar las comunidades y como está un poquito ahí en el mapa, comienzan a elaborarse los evangelios, ¿no? En Antioquía de Siria, el Evangelio de Mateo; en Éfeso, el Evangelio de Juan; Lucas, que está muy cerca de Pablo, es decir, que está muy interrelacionado de Pablo; en Grecia, ¿no? Y en Roma, la comunidad de Marcos. Son comunidades que ponen por escrito toda la vida de Jesús. Dicho así en dos palabritas: Mateo, Marcos, Mateo y Lucas, los llamamos los evangelios sinópticos porque tiene un parecido importante, y Juan, muy posteriormente, es el último que se escribe en el año 110-120, ¿sí? En Éfeso. ¿Qué características tienen estos evangelios? Que todos quieren transmitir el mensaje de la buena noticia, pero lo van a hacer de manera diferente. Lo van a hacer desde distintas realidades, con distintas problemáticas. Por eso uno lee los evangelios y son de alguna manera distintos. Los tres primeros muy parecidos, Juan un poquito más distinto, pero en esa interrelación se puede ver la persona original de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada uno aporta un mensaje esencial a la salvación. Muy bien. La Cuaresma en el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos encontrar dentro del Nuevo Testamento? Bueno, en realidad la vez pasada nosotros hicimos como un popurrí, si vale la palabra o vale el término, de bastantes lecturas bíblicas. Y la idea fue, bueno, ver un poco la interrelación, pero hoy nos vamos a detener en tres lecturas bíblicas nomás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de los evangelios hay una riqueza y sobre todo en cada uno de los textos tiene una riqueza realmente enorme. Entonces abarcar tantas lecturas del tiempo de Cuaresma va a hacer que por ahí podamos llegar a perder el foco. Entonces, para no perder el foco, yo he escogido tres lecturas: dos del Evangelio de Mateo y una del Evangelio de Juan, para poder entrar y poder sacar el mensaje esencial. Bien, lo primero, a ver, uno de los evangelios fundamentales para este tiempo de Cuaresma es el evangelio que toca en el miércoles de ceniza, donde tuviese que entrar, digamos, el miércoles de ceniza. Es un evangelio que de alguna manera da el puntapié, da el inicio para poder llegar casi a las puertas de la Pascua, ¿no? Un evangelio de inicio, de preparación para poder llegar a las puertas de la Pascua. Vamos a comenzar a leer. Antes de leer, dos palabritas sobre la comunidad de Mateo y dos palabritas sobre el Evangelio de Mateo. ¿Qué características tiene la comunidad de Mateo? Que es una comunidad concretamente bien judía. Entonces, al ser una comunidad judía, lo que prima es poder testificar que ese Jesús de Nazaret es el nuevo Moisés, que ese Jesús de Nazaret es el rey esperado. Entonces, toda la interrelación que va a hacer Mateo con Jesús es testificar que ese Jesús es el Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento. Esa es la intención de la comunidad de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo le habla a judíos, le habla a una comunidad judía. ¿Sí? Entonces, todo lo que vamos a encontrar dentro del Evangelio va a tener referencia a eso. Comenzamos. Mateo 6, del 1 al 8. Llamados a renovar el corazón en la oración, el ayuno y la caridad. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Una pregunta: ¿Dios actúa por recompensa? No. No, excelente, ¿no? Dios no actúa por recompensa. Fíjense esta cuestión de la lógica de la recompensa, la lógica del principio de retribución, una lógica muy humana, muy nuestra. Yo hago para que me den. El problema se hace patente, por ejemplo, en la comunidad judía y hebrea, y está casi condensado en el libro de Job. Job, un tipo excelente, pero viene todo mal. Empieza a sufrir desgracia tras desgracia. Entonces el principio de retribución ahí está excelentemente expuesto, revienta por los aires. ¿Por qué? Porque Job es el chico 10. Eso es un excelente, pero revienta por los aires.
el hijo más grande del hijo pródigo, de la lectura del hijo pródigo, la palabra del hijo pródigo, un chico excelente, no hace nada que esté fuera de lugar, y por eso se enoja. Después que vino ese hijo tuyo, no le dice hermano, ¿no? Después que vino ese hijo tuyo, se gastó todos los bienes, le hacen una fiesta, ¿no? Esto no se entiende, ¿no? ¿Cuál es la clave? Dios no actúa por recompensa. Es capacidad de donación gratuita, es capacidad de entrega gratuita. Por eso Jesús arranca con esto, no practiquen justicia delante de los hombres. No lo hagan, de última instancia, no lo hagan por interés, ¿no? Por tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como lo hacen los hipócritas. Dos cositas importantes. Algunas Biblias, algunas traducciones bíblicas dicen, no vayas tocando la trompeta. La pregunta es, ¿por qué dice no vayas tocando la trompeta? ¿Que está en una banda sonora, que no está en un coro? No. Tiene que ver, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, por el hecho de que en los templos, en la sinagoga y en los templos judíos, habían cajas de limosnas para distintas intenciones, y cuando uno dejaba una monedita, empezaba a girar y hacía ruido como si fuese una campana. Entonces todo el mundo se daba cuenta de que esa persona había dejado una, dos, tres, cuatro, 10 moneditas. Claro. Entonces, cuando habla de cuando des limosna, no toques la trompeta, quiere decir que cuando des limosna, no te subas al escenario para que todo el mundo diga, oh, qué impresionante, mira lo que hizo. Es una buena persona. ¿Por qué? Porque en esa cuestión de es una buena persona, dice, porque eso lo hacen los hipócritas. Traducido en griego, los actores. ¿No? La palabra hipócrita que viene en griego significa los actores, aquellos que simulan, sí, los que se muestran, los que simulan. Pero claro, es solamente una simulación. En las sinagogas y en las calles, para ser honrado por los hombres, aseguras que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano derecha ignore lo que hace que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha. En realidad es una redundancia literaria. O sea, como decir, no des así al frente de todos, ¿no? Para que tu limosna quede en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate de tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre. Fíjense que esto es muy interesante, porque cuando uno habla de la oración, no es solamente la cuestión litúrgica, celebrativa en comunidad. Eso está muy bien y está perfecto. ¿Por qué? Porque nos recuerda que la fe no es una cuestión unipersonal. Nos recuerda que la fe es una cuestión, en primer orden, comunitaria. Pero también es esencial ese encuentro, esa relación de amistad con aquel que nos ama, ¿no? Cuando uno habla de oración, hay que recordar esto. Es una cuestión de relación. Y ahí nace la gracia. La gracia no es una cosa, ¿no? La gracia no es algo que viene, sino que la gracia es esa instancia de relación con aquel que me habla, con aquel que está conmigo, con aquel que se ha hecho historia y se hace historia hoy por mí. Y me acompaña codo a codo, lado a lado. Ve, sabe y oye. Tú, en cambio, cuando ores, retírate de tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué les hace falta antes de que pidan. Entonces, fíjense, pasamos ahí en la próxima. Fíjense, Jesús, ¿de qué está en contra? En primer lugar, la shafarot en hebreo, ¿no? ¿Qué son las shafarot? Ahí está un poquito la imagen. Cajas en formas de trompeta. Cajas en forma de trompeta donde se colocaba la limosna en las sinagogas y en los templos. Sobre todo en el templo de Jerusalén, ¿no? En el templo de Jerusalén había muchas cajas de estas destinadas a distintas. Y también en contra de los hipocritai, actores, simuladores que hacen el bien. Y esto es muy importante, ¿no? Porque
Una cosa es simular hacer el bien y otra cosa es realmente hacer el bien. Una cosa es simular con actos aislados hacer el bien y otra cosa es llevar un estilo en donde yo pueda crear instancias de bien. Yo pueda hacer que los que están a mi alrededor puedan estar en paz, puedan encontrarse en su plenitud, puedan desarrollarse. Todos, de alguna manera, siempre nos equivocamos, pero tiene que ver también con esta cuestión de a poquito de ir ganando terreno en esto, en hacer que quienes están a mi alrededor puedan estar bien. Y por otro lado, en contra de una misericordia, o a favor, podríamos decir, esta cuestión de poner el corazón en la miseria del otro, que es un hecho de verdadera justicia. Cuando hablamos de la misericordia, no es un hecho de piedad o de pena, sino que es crear instancias de salvación para aquellos que están mal. Crear instancias de salvación para aquellos que han quedado al borde del camino. Entonces, ¿qué nos rememora un poquito este texto del Evangelio de Mateo? Estas tres cositas: volver al encuentro con aquel que me ama para dejarme renovar, dejar de lado aquello que me hace mal para poder hacer el bien y poder ser verdaderamente humano con aquellos que me necesitan, con aquellos que desean de alguna manera en su vida algo de esperanza, una luz en su camino. Eso es un trabajo profundo dentro del corazón. Lo que está exigiendo dentro del Evangelio de Mateo es superar la ley, porque vienen de la ley, para entrar en lo que verdaderamente humaniza. La ley está mal. No. Bueno, es obvia la pregunta. Bueno, depende de la ley. Claro, la ley está mal. No, bueno, y sí, es así. La ley no está mal, pero uno en algunas circunstancias hay que superar la ley para hacer el bien. Porque el tema no es la ley, sino la persona que está al borde del camino. El tema no es solamente ser correctito. Dirían en algunos lugares, no, profe, yo no hago nada. Claro, bueno, está todo muy bien. Está perfecto, yo no hago nada. Claro, bueno, pero el tema es, ¿qué se hace? ¿No? ¿Qué se hace? ¿Qué hago en ese sentido? Pecado de omisión sería. Bien, bien, una cuestión, hay en cierto sentido una cuestión omitiva, ¿no? Ahora, cuando me procuro, más allá de lo que pueda hacer, Dios nos llama, vuelvo a nombrar esto, no, Dios nos llama por nuestro nombre, no por el error. Más allá de los límites personales, también cómo se supera el límite personal, en la capacidad de decir, bueno, trasciendo mi límite para poder encontrarme con los demás, para poder ver qué les hace falta. Se acordar al buen samaritano. Bien, excelente. Acá traducimos un poquito lo que se dice en la sala. Se me hace acordar al buen samaritano. Muy bien, claro. El buen samaritano, pues no me quiero ir demasiado porque estamos... Claro, no, y está perfecto, está genial, porque el buen samaritano tenido por forastero, tenido por lo no deseado para el pueblo judío, tenido por lo ajeno. Bueno, ese que era ajeno, ese que era el otro, fue capaz de compadecerse del que estaba tirado. Superó. Superó la ley, ¿no? Y Jesús lo pone a propósito, porque no se llevaban bien. Judíos y samaritanos no se llevaban bien. Galileos y samaritanos no se llevaban bien. Es una larga historia de por qué no se llevaban bien. Tendríamos que hacer otro curso de por qué no se llevaban bien. No, no, es todo un tema. Esto, y tiene años. Bueno, esta cuestión son de tener muchos años. Tiene 500 años ya ese tema de que no se llevaban bien. Bueno, no se llevaban bien. Bueno, y Jesús lo pone a propósito. Puede decir, bueno, Jesús trasciende el hecho de que a Jesús no le interesa si es samaritano, si es judío. A Jesús, como en Mateo 25, lo que interesa es si estuvo enfermo y lo fui a ver. Si tuvo sed, le di un vaso de agua. ¿Quién entra al reino en el Evangelio de Mateo? No es si es judío, no es si es samaritano, no es si es galileo, ¿no? Sino aquel que es capaz de mirar un poquito más allá y decir, bueno, acá hay alguien que necesita de mi ayuda. Continúa una más. Rapidísimo. Hermano, el tiempo es tirano. Rapidísimo. Jesús tuvo su cuaresma
Quien están del otro lado también pueden participar, ¿no? O si quieren escribir en el chat también. ¿Lo paso? No, no, un poquito la respuesta ahí. ¿Jesús tuvo su cuaresma? ¿Sí o no? Bien, excelente. Y sus Jesús. 40 días en el desierto. Bien, perfecto, bien, excelente. ¿Jesús tuvo su cuaresma? Sí, perfecto. Sus 40 días en el desierto. Ahora, por supuesto que nosotros tenemos que tomar este texto desde una composición literaria, ¿verdad? En el sentido de que la cuaresma no es un hecho particular, nuestras cuaresmas no son hechos particulares. Uno puede vivir varias cuaresmas a lo largo de su vida, varias épocas de desierto o lugares en donde uno tiene que atravesar desiertos, ¿no? Y esos lugares en donde uno atraviesa desiertos son lugares de aprendizaje. Son lugares donde uno de alguna manera intenta volver a lo esencial, ¿no? Jesús tuvo su cuaresma condensado concretamente en el texto de Mateo. Vamos al caso. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjense esta cuestión del Espíritu que siempre orienta a Jesús. No tanto acá en el Evangelio de Mateo, sino más en el Evangelio de Lucas. El Espíritu y Jesús, entre el Espíritu y Jesús hay una interrelación. De tal manera que quien empieza la obra de salvación es el Espíritu, que desciende sobre María. Y quien va a continuar la obra de salvación con Jesús y con Cristo es el Espíritu y Cristo. Dirán algunos padres de la iglesia, las dos manos de Dios Padre, el Espíritu y Cristo, ¿no? Tenemos la Trinidad, pero el Espíritu siempre, constantemente, guiando a Jesús y un Jesús dejándose guiar por el Espíritu, aprendiendo a escuchar en su corazón por donde Dios le marcaba el camino. Se dejó llevar por el espíritu del desierto para ser tentado por el demonio. Dos palabritas, y vamos, dos palabritas y se nos va un poco la espera. Cuando hablamos de demonio, es una manera también de decir diablo. ¿Qué significa la palabra diablo? Lo contrario a símbolo. La palabra símbolo significa aquel que une. La palabra símbolo significa aquel que congrega. La palabra diabolos, aquel que desune. Entonces, el demonio es siempre alguien diabólico, porque es aquel que genera desunión, porque es aquel que genera desintegración, aquel que busca separar, aquel que busca dividir. Lo que intenta hacer el demonio o el diablo siempre y en todo momento es dividir, no congregar. Dividir a la persona por dentro y dividir a las comunidades por dentro también. Desintegrar a la persona por dentro y desintegrar a las comunidades, es decir, generar conflicto dentro de la comunidad. A ver, ahí. Ah, ella es diabólica. Así. No sé. Bien. Mauricio. Mauricio, no sé si quieres decir algo o bueno, ahí se abre un poquito el canal. Mauricio se escucha más fuerte. Se está escuchando bien ahí? Sobre todo quienes están del otro lado. Ahí va, sí, Ahora sí, sí. ahí se escucha, mucho mejor. Vamos mejorando un poquito. Bien, excelente. Entonces, volvemos de nuevo, ¿no? Jesús es llevado por el Espíritu, pero se va a encontrar con aquel que lo va a querer disgregar, con aquel que le va a hacer otra propuesta, con aquel que lo va a tentar. La tentación no es lo mismo que pecado, ¿verdad? Ya lo sabemos eso. No, el pecado es la acción concreta. La tentación es la capacidad del demonio para proponer otra acción, otro estilo de vida que parece llevar a la felicidad, pero que en realidad va a terminar lastimando. Que parece llevar a la felicidad y a la plenitud, pero que en realidad va a terminar disgregando, sacando de eje. Después de llorar durante 40 días con sus 40 noches, ¿a qué nos hace acordar eso? A la travesía del pueblo de Israel por el medio del desierto, ¿no? Sus 40 días con sus 40 noches sintió hambre y el tentador acercándose le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Fíjense, que hay algo muy bonito también para distinguir.
¿De qué forma o cómo entra el mal espíritu? Cuando hay necesidad, cuando hay una herida. Entonces, lo que hace el mal espíritu es entrar por aquel lugar en donde hay necesidad y donde hay una herida, sea física, sea espiritual, sea psíquica. Excelente, por acá dicen, dando soluciones ficticias. Fantástico. Pero siempre va a arrancar por una herida. No me quiero ir demasiado, pero en el caso, por ejemplo, de Judas, cuando dice la palabra y cuando el demonio le cambió, porque uno tendría que también tener en cuenta esta traducción, y cuando el demonio le cambió la manera de pensar, ¿por qué? Porque Judas tenía una forma de pensar y le cambió la manera de pensar, porque se había desilusionado con Jesús, él pensaba que iba a derrotar al imperio romano. Entonces cuando se desilusiona, entra en angustia, entra en tristeza, y ahí entra el mal espíritu, a proponerle la idea de la entrega, ¿no? Bien, volviendo a este texto. Y el tentador enseñándose, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna palabra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Consulta, pregunta. ¿El demonio le tienta a Jesús con cosas buenas y con cosas malas? ¿O lo tienta ya desde la palabra, así, arrancando desde la palabra? Bien, le tienta en todo momento, pero el demonio es astuto. Supuestamente bueno. Claro, le presenta cosas buenas, pero no cosas buenas que... claro, no cosas buenas que pueden venir concretamente de una idea de él, sino de la palabra. Claro, está Y es lo justificado. que siempre hace con nuestras vidas, ¿o no? ¿Cómo? Que sería lo que básicamente siempre hace con nuestras vidas. Claro, concretamente, nace de ahí, de la propia vida, pero le refuta o le presenta una nueva idea Lo tiento. desde la palabra. Le refuta y lo tienta con la palabra de Dios. Y sigue. Jesús le responde, también está escrito. Estamos en un nivel finísimo de tentación, ¿no? No, no, acá no hay cualquier cosa, no es decir, bueno, a ver, esto es bueno, esto es malo, eso es muy fácil. El problema es cuando hay dos cosas buenas, y no solamente dos cosas buenas, sino cuando son dos cosas buenas y una fundamentada con la palabra. Es tremendo. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme, ¿no? Te voy a dar todo esto si me dejas la vida. Rememora el tema de los ídolos. Tremendo, ¿no? La cuestión de los ídolos que durante la historia de Israel también era como muy fácil declinarse a aquello que era glorioso, con poder, ¿no? Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo le rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y los ángeles se acercaron para servirlo. Fíjense, el paso por el desierto. La realidad del desierto es un lugar de extrema carencia. El mal espíritu aprovecha esa extrema carencia para poner cosas fáciles, ¿sí? La tentación siempre se cuela por la herida, por el límite. Nunca hay que dejar de pensar eso, ¿no? Tentación siempre se cuela por ahí, por la herida, por el límite. ¿Cuál es la tentación concreta de Jesús? Es que el reino es puesto a prueba desde el poder, es decir, que el reino de Dios se imponga con poder, esto de cambiar las piedras en pan, ¿sí? Con imposición, con arbitrariedad, que la gloria se haga propia del reino como afirmación del yo, cuestión de exponerse, ¿sí? Y la desconfianza en la providencia del Padre, ¿no? Es decir, ¿qué le propone el tentador a Jesús? Que el reino sea presente, pero de otra manera. Que el reino sea presente, dicho en criollo, a la manera de Hollywood, ¿no? Y como a lo mejor todos los judíos también estaban esperando.
Pero en el Espíritu Jesús se va dando cuenta que la idea no es Hollywood, sino que la idea es que el reino de alguna manera se haga presente desde lo sencillo. Jesús revive la historia del pueblo de Israel, pero desde un corazón puesto en las manos del Padre. ¿El pueblo de Israel pasó por el desierto? Sí, le costó un poquito. Jesús en el desierto aprovecha para conectarse más con el Padre, para poner más su corazón en el Padre. El nuevo pueblo es llamado a pasar por el desierto para comenzar la misión. Anunciar un reino que crece de lo sencillo de la vida, que va generando una sociedad más humana, más fraterna, ¿no? Entonces, Cuaresma también es un llamado a hacer presente el reino, a dejar que Dios nos hable en el silencio y a dejar que nos guíe para poder hacer su voluntad, a dejar que nos guíe para de alguna manera hacer concreto e histórico el reino de Dios. Pero esto tiene un fin. Vamos ya concluyendo. Rapidísimo, tiene un fin esto. Porque la cuaresma, a ver, Dios no nos llama a vivir una eterna cuaresma. El fin de nuestra vida no es un fin cuaresmal. La cuaresma no tiene un fin en sí mismo, sino que tiene un destino concreto y concreto, concreto y real. ¿Qué destino es el que nos lleva a la cuaresma? La resurrección. Pero aquí que viene la pregunta, ¿qué significa resucitar? Cambio. Paso de la vida a la muerte. ¿Cómo ahí? Paso de la vida a la muerte. Paso de la vida a la No, muerte. perdón, al revés. Al revés. Muerte a la vida. Y yo estaba por decir que sí, Me confundí. pero Paso de la muerte a la vida. me trajeron este programa. ¿Para qué te traje? Dice. A ver. Paso de la vida, de la muerte a la vida. Ahí está. Transformación de nosotros. Eso significa. Excelente, excelente. Paso de la muerte a la vida, hacer una transformación. Fíjense, es tremendo. Si uno va concretamente al término resucitar, tiene que ver con ponerse de pie. Ponerse de pie. A veces no es solo, ¿eh? Nunca es solo, evidentemente. Pero a veces no es solo. Me hace acordar a estos amigos, los cuatro muchachos que los llevan al paralítico al encuentro con Jesús. Se podía mover. Qué amigos, ¿no? No se podía mover, real. Se lo llevan, le abren el techo, lo bajan al lado de Jesús. Bien, tiene que ver con eso, volver a ponerse de pie. Uno más. Vamos a saltear un poquito la lectura de este texto, por razón un poco del tiempo. El texto es el de Juan 11, ¿sí? En el texto este de Juan 11, que es la resurrección de Lázaro, no, una atrás. Acá. Excelente. En el texto este que es de Juan 11, que es la resurrección de Lázaro, un poco creo que ya más o menos todos lo tenemos. Jesús es anoticiado de que su amigo Lázaro ha muerto, lo mandan a llamar, y pasan, en realidad estaba enfermo, lo mandan a llamar, pasan unos días, Lázaro muere. Cuando se encuentra con sus hermanas Marta y María, sus hermanas Marta y María, por supuesto, le reclaman, ¿por qué llegaste tarde? No se queda en casa. No, ¿qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿No? Excelente. Acá uno podría decir, dicho en criollo, le pasan facturita, ¿no? La factura, tráeme la cuenta, ahí va, ¿no? Esa cuestión no se la deja pasar. Pero sin embargo, Jesús, a partir de todo eso, les vuelve a recordar quién es. Yo soy la resurrección y la vida. Este yo soy, literariamente dentro del Evangelio de Juan, responde al yo soy del Éxodo. De tal manera que el libro de Juan, toda la obra del libro de Juan, va a estar articulada en 7 signos, o traducido en 7 milagros que arrancan con el primero, no en orden cronológico, sino en orden de importancia, aunque no lo parezca, en orden de importancia. El primero que son las bodas de Cana, porque ahí Jesús muestra su programa de vida, lo que va a hacer en su vida, y concluyendo con la resurrección de Lázaro. Entonces, yo soy, yo voy a estar, yo estoy. ¿Crees en esto? Ese como hay huevos ahí, ¿no? Entonces,
De alguna manera, la Cuaresma es un tiempo que nos prepara el corazón para poder ponernos de pie de nuevo. Y la pregunta que cabe ahí es, ¿qué áreas, en qué lugares yo me tengo que poner de pie de nuevo? ¿Dónde el Señor me llama a levantarme? ¿En qué lugares? ¿En qué situaciones? A lo mejor no solo, sino siempre con otros, ¿no? Jesús es el gran yo soy en el pueblo. Es Dios mismo en el pueblo. La resurrección es el fin de nuestra vida. Juan nos presenta a Jesús como el gran yo soy, en el último de los signos. La atención del texto se centra en creer en un Dios de la vida, ¿no? Lázaro, es algo que es importante acá tenerlo en cuenta. Lázaro, porque ahí dice, yo soy la resurrección de la vida. Sí, yo sé que va a resucitar el día final. No, 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 no. Hoy va a resucitar. Entonces Lázaro vuelve a la vida hoy. Entonces, como decíamos recién, la resurrección es una cuestión de hoy, no es una cuestión de mañana. Dios nos llama a ponernos de pie hoy, para después, de alguna manera, poder ponernos de pie ya definitivamente y en plenitud. La Cuaresma siempre es un camino y un retorno a la vida, a la plenitud. Bueno, rapidísimo, entonces no fue el tiempo. Un mapita como para darse cuenta de dónde estaba Betania, estaba Jerusalén, ¿no? Ahí Samaria, Galilea, Judea, y unas imágenes ahí, concretamente, de cómo podría haber sido. Síntesis de la Cuaresma en el Nuevo Testamento, volver a lo esencial desde el encuentro con aquel que nos ama. Volver quitando aquello que nos daña el corazón. Volver haciendo justicia. Poner el corazón en el dolor de los hermanos. Dejarnos guiar por el Espíritu hacia aquello que nos da vida, animarnos a volver a caminar desde nuestros pies. Esta cuestión que le dice, desátenlo, ¿no? En Jesús que quiere desatarnos, quiere de alguna manera también liberarnos de aquello que nos ata, de aquello que nos quita la vida y nos priva del camino a la plenitud. Muy bien. Bueno, Cumplimos con el tiempo. Cumplimos con el tiempo. bueno, muy bien. Bueno, vamos a tomarnos un ratito, ¿sí? Para, no sé, ir al baño, tomar agua, estirar las piernas y retomamos con la segunda parte, ¿sí? Unos 5 minutitos, así no se nos va el tiempo. Si en un ratito regresamos, ahí lo llamamos con Tomás. Y también este tiempito, si quieren usarlo para ver si alguna cosa le quedó resonando, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, también para que se animen a hacerlo, tanto quienes están aquí en el auditorio como quienes están conectados. Bueno, nos vemos en un ratito más. Y por eso el mar y fue el desierto. Pero en esos 40 años hubo un momento en que también el pueblo dejó de creer en Dios, en el momento en que le faltó el agua. Eso fue una forma de descreer, porque empezó a reclamar y a... ¿Sí? Bueno, acá hay un poquito una pregunta sobre el tema de los 40 años del pueblo en el desierto. Cuando uno habla de creer o de no creer, no son como cuestiones taxativas. Confiar. Claro, o confiar o no confiar, no es una cuestión de decir, bueno, yo dejo de confiar y dejo de confiar totalmente, ¿no? Un poco también rememora lo que vivió Abraham. Abraham recibe una promesa, no es que deja de confiar en Dios, pero sin embargo, las actitudes que tiene, o ciertas actitudes que va teniendo, van hablando de que no confiaba totalmente en Dios. Confiaba en Dios, pero de alguna manera algún camino aparte. O sea, como decíamos la vez pasada, le ganó la ansiedad, ¿no? O sea, dijo, no, acá hay que poner un poquito más mano a la obra porque parece que la respuesta no llega, entonces, bueno, vamos a armar. Y sin embargo, Dios, interesantísimo lo que hace, cuando se le presentan estos tres personajes en el desierto, le dice, no, 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 yo te prometí algo. Y eso que yo te prometí se va a cumplir. Lo mismo ocurre en el desierto. Cuando Dios les promete llegar a una tierra, ese dice el texto en concreto, ¿no? El texto del Éxodo, que mana leche y miel, ¿no? Una tierra, es decir, próspera,
productiva, distinta a la de Egipto, en ese camino y en ese recorrido, a veces la fe flaquea, pero no es que cortan directamente relación con Dios, sino que en ese flaquear también está Moisés, haciendo de puente, de interrelación con el pueblo y Dios, entre Dios y el pueblo. Que consigue el agua. El que consigue el agua. Pero también, ¿por qué Moisés? Porque lo están por matar. O sea, Claro, por eso. uno no tiene que dejar de ver que detrás de todas estas situaciones hay cuestiones muy humanas. O Por sea, eso preguntaba si habían dejado de creer, porque si querían matar a Moisés porque no tenían lo que supuestamente se les había prometido. claro, hay cuestiones muy humanas. Es decir, vale, nos sacaste de Egipto. Está bien, te hicimos caso. ¿Y ahora qué? Ahora que nos sacaste acá para morir, para matarnos de hambre. ¿Qué hiciste? No, claro, o sea, era una cuestión de que ya corría la vida de peligro Moisés, pero Moisés ya estaba por ser apedreado. Entonces, cuando Moisés se va al encontrar con Dios, dice, che, me están por matar. Así inicialmente, digamos, me están por matar, o sea, ¿qué hago? Y también como que Moisés tira, digamos, ahí también, ¿no? Un poco la responsabilidad. ¿Qué hacemos acá? Bueno, Otra preguntita. En el asunto de la recompensa, ¿cuántas veces? Ay, no, ante una acción determinada, porque así no me voy a ganar el cielo, la vida eterna o como quieran llamar. Entonces ahí quien lo hace está esperando una recompensa. ¿Qué recompensa? claro, muy bien, acá hay una pregunta sobre la recompensa. Cuando hablamos de la recompensa, uno tiene que volver a este evangelio tan hermoso del hijo pródigo cuando el padre le dice, tú estás conmigo. Y en cualquier momento podrías haber ido al corral, sacarte un cabrito y armar una fiesta con los amigos. Está muy cordobés eso yo. Está siendo muy cordobés eso. Pero en cualquier momento vos podrías haber agarrado y armar una fiesta, porque vos vivís conmigo y todo lo mío es tuyo. Entonces, la gran recompensa es estar en el Padre. La gran recompensa es dejarse amar por Él. Y esa es la fortaleza y esa es la fe para poder afrontar todo lo que nos depara la vida. Digo que hay que tener en cuenta algo, ¿no? La prueba es la prueba de la vida. Dios está a mi lado para superar esa prueba, ¿no? Y ahí está la recompensa. No es que Dios va poniendo trabitas. No, 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 eso no. La misma vida, ya vamos a cerrar, la misma vida tiene que ver, digamos, con eso, con un desafío constante. Dios no añade más sufrimiento al desafío que ya supone, dirían algunos filósofos, existir, sino que al contrario, nos ayuda con su amor a poder ir aprendiendo en este arte, no solamente de amar, sino también de vivir. Gracias. Bueno, si tienen más preguntas, no se la olviden, entonces al final hacemos las preguntas que tengan, ¿sí? Bueno, vamos a ahora comenzar o retomar un poquito más lo que tiene que ver concretamente con la liturgia, ¿no? El otro día, voy a compartir pantalla, nos había quedado un poco pendiente eh, dar algunos puntitos, ¿no? Sobre este tiempo de la cuaresma, ¿no? Entonces, algunas normativas, ¿no? Que hay para este tiempo de cuaresma, ¿no? Esto es como bastante técnico, pero también lo necesitamos, ¿no? Eh, ¿Qué es? Por un lado, esto tenerlo en cuenta, ¿no? Cada misa, quizá nosotros no usamos el misal, no todos tenemos el acceso, ¿no? al misal, ¿sí? Pero cada misa tiene un formulario propio, ¿sí? En estos tiempos fuertes, ¿no? En Cuaresma, en Pascua, en Adviento, en Navidad, ¿sí? En el tiempo común son como más genéricos, digamos, como que más abarcativos, ¿no? Porque imagínense, son 34 domingos, ¿sí? No hay 34 misas específicas, ¿no? Sí tenemos variedades, ¿no? Tenemos
4 prefacios para el tiempo común, ¿no? Y podemos elegir distintos tipos de misa, ¿no? Pero en Semana Santa, perdón, en Cuaresma, en los tiempos fuera tenemos un formulario propio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener la oración colecta, la oración de principio es propia, el prefacio, ahí se nota mucho, ¿sí? Después vamos a ver un ejemplo concreto de esto para que nos demos cuenta a qué quiere decir esto de propio, ¿sí? Y, y es tan fuerte que mismo durante la semana tiene una misa propia, ¿sí? Bien específica, cada día, ¿sí? Durante las ferias, ¿sí? Ferias quiere decir esto, cada día, ¿no? De Cuaresma, se dice la misa del día litúrgico propio, lo que decíamos, ¿no? Toda memoria que pueda estar señalada para ese día, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay un santo, ¿no? Hace poco fue Mamantula, bueno, ¿no? Algún santo que tengamos memoria, tiene que tomarse como memoria libre, ¿no? A ver, capaz que sabemos, pero por las dudas lo recuerdo, ¿no? Tenemos distintos tipos de festividades, ¿no? La memoria libre, la memoria obligatoria, la fiesta, la solemnidad, ¿no? La solemnidad tenemos que hacerlo siempre, ¿no? Y él va a tener 2 lecturas, gloria, credo, todo completo, ¿sí? La fiesta también tenemos que hacerla siempre, ¿no? No tiene credo, pero sí tiene gloria, suele tener una lectura evangelio, pero es más solemne que la feria, ¿no? Después la memoria obligatoria, como dice la palabra, es obligatoria. Sí, hay algunos santos que tenemos que, lo celebramos todos, ¿sí? Y es memoria obligatoria, ¿sí? Y va a tener algunas oraciones propias, demás, ¿no? Y la memoria libre se elige, se opta, ¿sí? Por lo general, no se hace. Acá voy a ver que acá también en el chat me piden que suba el volumen, pero de acá, vamos a ver si podemos hacer así. No sé si ahí me acerco un poco más a al micrófono, pero mucho más no poco lo puedo subir acá. Eh, bueno, y la memoria libre, elijo, ¿no? Si lo voy a hacer o no, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con la realidad de la comunidad, ¿no? Si ese santo es muy importante para esa comunidad, lo va a hacer, ¿sí? Si no, no. Bueno, entonces, acá nos dicen que si hay una memoria, se va a tomar como una memoria libre, ¿sí? Y se va a hacer una conmemoración, ¿sí? Que lo único que se va a hacer es la oración final, ¿sí? Tanto la oración colecta como todas las otras oraciones son propias del tiempo, ¿sí? Entonces, la oración final se va a tomar del santo. Lo mismo nos pasa en la liturgia de las horas, ¿sí? Es lo único que va a ser de ese santo, de esa memoria, ¿sí? Y el color, como es una conmemoración, el color litúrgico, salvo que sea una fiesta o solemnidad, en Cuaresma siempre va a ser el morado o el violeta, ¿sí? Aunque haya una memoria de un santo, ¿sí? Porque es solo una conmemoración, una mención, ¿sí? Y solo se va a hacer si es muy relevante, muy importante, muy significativa, sería la palabra, para nuestra comunidad, ¿sí? Eh, y hay en algunos momentos que no se puede hacer ninguna conmemoración. Por ejemplo, el miércoles de ceniza y las ferias de Semana Santa, ¿sí? Estas ferias de Semana Santa, estos días, ¿no? Son como por así decirlo, los más importantes de toda la Cuaresma, ¿sí? Son ferias privilegiadas, ¿no? Acá recién me preguntaban, como estábamos en el corte, si la Semana Santa formaba parte de la Cuaresma o si era un tiempo en sí mismo o cómo era eso, ¿no? Bueno,
La Semana Santa es parte de la Cuaresma, ¿sí? El domingo de Ramos, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves santo a la mañana, eso es parte de la Cuaresma, ¿sí? Solo que son ferias privilegiadas, ¿sí? Es mucho más fuerte, ¿no? El domingo de Ramos ya proclamamos la pasión, ¿no? Ya recibimos a Jesús como el Rey nuestro, como el Mesías, como el Cristo, el ungido, ¿sí? Y de esa fiesta pasamos a la pasión. Vieron que el Domingo de Ramos tiene marcado dos momentos muy fuertes, ¿no? Igual eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, un adelantito nomás. Pero sigue siendo Cuaresma, ¿sí? La Semana Santa no es un tiempo en sí mismo. Lo que está separado, ¿sí? Diferenciado, es el trido pascual, ¿sí? Jueves, la Cena del Señor, viernes, sábado. A ver, acá ya tengo una duda. En las solemnidades importantes, la segunda lectura es optativa, o sea, ¿se puede tanto leer como obviar? Los colores siempre morados, aún sea conmemoración de un mártir. Hace poquito tuvimos color rojo, puede ser. Bueno, si es solemnidad, no, las lecturas no son optativas, ¿sí? Son, ¿sí? Primera, salmo y segunda lectura, ¿sí? Si es fiesta, no tiene segunda lectura. A veces el leccionario, cuando es fiesta, que ahí se nos hace un poco lío, a veces es una fiesta y es una sola lectura, ¿no? Pero el leccionario tiene dos. Entonces ahí yo puedo elegir cuál de esas dos lecturas voy a leer, pero no es que voy a hacer las dos lecturas. Pero cuando es solemnidad, se hacen las dos. Vieron que decíamos que ahora en Cuaresma tenemos dos solemnidades, la de San José y la Anunciación, ¿sí? Hacemos todo, mismo ese día hay gloria, ¿sí? Lo único que no va a haber que es que no vamos a cantar. Aleluya. Exactamente, el aleluya. Y ese día sí, los ornamentos son blancos, solemnidad. Pero todos los otros días son morados, salvo el domingo que viene, el cuarto domingo de Cuaresma, que se puede usar rosado. Claro. El jueves santo y el domingo de Ramos, El domingo de Ramos es rojo, ¿sí? Porque la muerte es como el Viernes Santo, rojo, ¿sí? Eh, Eso, ¿no? Y si no tenemos el rosado, va el morado, ¿sí? Bien. Después, veníamos con esto. Durante la Cuaresma no se permitan las misas por diversas necesidades y votivas. Vino, por ejemplo, la misa por la patria, por la paz, a la misa al Espíritu Santo, Sagrado Corazón, ¿no? Son misas por necesidades, diversas necesidades o votivas. No se pueden hacer, salvo que haya un mandato o permiso del ordinario, del obispo, ¿sí? O el arzobispo, por alguna necesidad grave. No supongan que pasó algo en algún lado, no sé, un atentado muy grave, el lugar que está en guerra, y el obispo resuelva y dice, bueno, vamos a hacer una misa por la paz. Ah, mira, Sí, yo, gracias. sí, Amiga, y si cae, por ejemplo, San José o la Anunciación en día Viernes Santo, o sí, o un día de la Semana Santa, ¿qué haces? ¿Qué se hace? bien, ahora vamos a llegar a eso. Si fuera una fiesta, se pasa, ¿sí? Si cae un lunes, se cambia de fecha, ¿sí? O si cae un día de Semana Santa. Eh, Siendo solemnidades, en el domingo sí se pueden hacer. Acá estamos, ya. Los domingos no se permiten las misas de difuntos, tampoco exequial. El miércoles de ceniza, a ver, ahí tenemos.
acá creo que está, desde el comienzo de la cuaresma hasta la vigilia pascual no se dice aleluya en ninguna celebración, incluidas las solemnidades y las fiestas. En su lugar se canta, eso ya lo dijimos, un versículo del leccionario. Y en los domingos, ahora que ahora se me perdió. Entonces, si una solemnidad cae en Semana Santa sí, durante la Semana Santa o miércoles de ceniza, se pasa la fecha. Claro, lo podemos pasar, eso también nos va a ir siendo el ordo, ¿no? El calendario litúrgico. Según cuando cae, por ejemplo, hubo un año que la Anunciación cayó Domingo de Ramos. Bueno, en ese caso se trasladó y la fecha nos la ponen, no sé, después que pasó la Semana Santa fue en ese caso, ¿no? Pero si cae un domingo que no sea estas ferias privilegiadas, o miércoles ceniza, ¿no? Como dice acá, se puede hacer, ¿no? Que no caiga en la Semana Santa ni miércoles de ceniza, ¿sí? Podemos hacer esa solemnidad, ¿sí? Bien. Acá, los calendarios particulares. Los domingos no se permite ninguna celebración, las solemnidades se trasladan al lunes siguiente, no al precepto. Las fiestas y memorias que coinciden este año se omiten. Si se fuera una memoria o una fiesta, no se pueden hacer, se omiten directamente, no se hacen, ¿sí? Bueno, eso los domingos siempre que hay una memoria de un santo, se omiten, ¿sí? Y las fiestas se suelen trasladar, ¿sí? Y las solemnidades, si caen un domingo, se trasladan. Eso. En los otros días se admite la celebración de solemnidades y fiestas, ¿sí? Siempre con lo dicho en el punto anterior, ¿no? Que decíamos que no hay aleluya y demás. Y teniendo presente de que va a haber más fiesta, por así decirlo, ¿no? Podemos poner flores, podemos poner un poco más de énfasis o de alegría en los cantos y demás, pero siempre recordando que estamos en tiempo cuaresmal, ¿sí? Y guardamos, digamos, todas las flores y toda la alegría y el estallido del canto para la Pascua, ¿sí? Mismo el Jueves Santo, ¿sí? El Jueves Santo también es color blanco, es una gran fiesta, ¿sí? Tanto así que vamos a cantar el gloria y demás, y vamos a poner flores, y el Padre va a estar con ornamentos blancos, ¿sí? Pero no va a ser lo mismo que el domingo de Pascua, ¿sí? Entonces tenemos como que tener, es como un intermedio, por así decir. Mismo este domingo también nos permiten, está permitido que podamos poner alguna flor, ¿sí? Eh, para resaltar que es este domingo de alegría, ¿sí? Pero de un modo tranquilo. San José, que sería el Sí. jueves que viene. Sí, el día de San José también, porque es una solemnidad, Solemnidad. ¿sí? Entonces podemos también poner, ¿sí? Un poco más de decoración, ¿sí? Un poco de flores y demás, pero también no un montón, digamos, ¿no? Algo más bien sobrio, ¿sí? Pero que también nos haga notar que no es igual que las otras ferias, ¿sí? Si yo, suponte que yo fui el jueves 19 a la misa y no sé, no me acordé que era San José y no que era el 19. Cuando yo entro al templo y miro, algo me va a tener que decir que hay algo diferente. Y ella me voy a preguntar, ¿y por qué está diferente hoy? ¿Por qué ayer vine y no había flores y hoy hay unas florcitas en el altar? ¿Por qué el padre está de blanco? ¿Por qué algunos cantos son un poco más alegres? ¿No? La liturgia me tendría que llevar a preguntarme si yo no estaba así como orientada a dónde estaba, digamos, ¿no? Capacidad de observarse. Vas a la hora santa y te encuentras con la misa.
Una cosa así sería. Así que, bueno, y otra de las cosas que es bueno, digamos, recomendable tener en este tiempo son momentos de celebraciones, por ejemplo, tener celebraciones de la palabra, no que sustituyan a la misa, ¿no? O sea, la misa, ¿no? Pero quizás en otro momento nos podemos reunir como asamblea y tener una celebración de la palabra, ¿sí? Donde resaltemos la palabra en sí, ¿no? Que nos ayude también en este camino, ¿no? Cuaresmal. También el ejercicio del rezo del Vía Crucis, ¿no? Uno lo puede rezar en su casa solo, pero también es bueno rezarlo en comunidad, reunirse, ¿no? Seguramente más de uno tiene la experiencia de haber rezado el Vía Crucis en sus comunidades, ¿no? En alguna parroquia, capilla. eh, y muchas veces pasa que entró alguien, porque, bueno, vio que estaba la iglesia abierta, y se encontró con el Vía Crucis y se quedó rezando, ¿no? Entonces también es una forma de evangelización, ¿sí? De contarle por medio de estos actos de devoción a la gente que estamos en un momento especial, ¿sí? Bien, Sí. perdón. También creo que la importancia que tiene la celebración de la palabra, porque si bien no hay consagración, si bien no es el sacerdote, pero la importancia que tiene para la comunidad en los lugares, sobre todo donde no hay sacerdotes, para que el pueblo pueda ir, orar con la palabra y recibir la Eucaristía. Bien, acá nos dicen esto de la importancia también de la liturgia perdón, de la celebración de la palabra, ¿no? Sobre todo en los lugares donde no tienen el acceso o la posibilidad de tener misa, ¿no? Bueno, yo aquí les dije que quería mostrarles prácticamente lo que tenía que ver con las oraciones y demás que son específicas en cada día, ¿no? Yo acá tomé el cuarto domingo de Cuaresma porque es este que viene, ¿no? Bueno, acá tenemos primero una rúbrica, ¿no? Que nos dice, en esta misa se puede usar color morado o rosa. Se admite el uso de instrumentos musicales y se puede adornar con flores el altar, ¿no? Bueno, acá mismo ya nos dice, ¿no? En misa nos explica, nosotros ya tenemos una orientación. También es bueno tener estos contextos, ¿no? Que dice, este domingo se celebra el segundo escrutinio preparatorio al bautismo para los catecúmenos que en la vigilia pascual serán admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana, con oraciones e intercesiones propias, ¿no? Quizás en nuestra comunidad tenemos un grupo de catecumenado que se están preparando para el bautismo, ¿no? Quizás no vamos, no sé, quizás no tenemos la posibilidad de hacerlo así, con los escrutinios, con las oraciones propias, las intercesiones, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Quizás yo sé que en mi comunidad, en la vigilia pascual, va a haber bautismos, que siempre es preferible que sean de adultos y no de niños, si de bebés no, o sea, que sean ya más bien adultos, ¿no? Bueno, quizás en esta misa, por lo menos se puede decir algo en la munición de entrada, ¿no? Eh, Tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre es bueno tener el contexto de todo cuando nos vamos a preparar para la misa. Bueno, acá vamos a ver por qué este día le decimos el domingo de la alegría. La antífona de entrada. Muchas veces no la leen, ¿no? Pero también nos ayuda y nos da un contexto, ¿sí? Miren lo que dice. Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos te aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. ¿Sí? Entonces, acá ya directamente, alégrate, ¿sí? Por un lado, Jerusalén, bueno, el tiempo de Jesús, ¿no? Pero por otro lado, nosotros sabemos esta nueva Jerusalén, ¿no? Celestial, ¿no? Bueno,
la iglesia, esta iglesia peregrina también, ¿no? Alégrate y que se reúnan todos, ¿no? Un día de alegría. Vengan a asociarse con su felicidad. Bueno, acá nos aclara, no se dice gloria. La oración colecta. Vieron al principio, oremos, dice el Padre, ¿no? Señor Dios, que por tu palabra realizaste admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua, ¿no? Generosa entrega, prepararse, esta fe viva, ya las próximas fiestas de la Pascua. Está próximo, ¿sí? Está cerca. La oración sobre las ofrendas. A veces nos pasa que lo dicen de la misa, no lo rezamos, pero a veces se nos pasa un poquito por alto, capaz que nos distraemos. Entonces, bueno, a veces es lindo también volver. Y cuando, sobre todo quienes van a preparar los guiones para la misa, ¿sí? Si bien tenemos, ¿no? No sé, la Comisión de Liturgia acá de Córdoba prepara los guiones, nos envían los auxilios y demás, pero también nosotros tenemos que prepararnos, ¿no? Por un lado, con los que nos ayudó Tomás, con las lecturas, ¿no? Rezar las lecturas de ese día, no solo el Evangelio, por lo menos tener todo el contexto, ¿no? Y también con las oraciones de la liturgia. Hoy día tenemos la facilidad de que hay muchos libritos, ¿no? Que traen la misa diaria, ¿no? No sé, de San Pablo, del Encuentro, hay distintos, ¿no? Y ahí nos traen todas las oraciones, ¿no? Entonces también nos ayuda, sobre todo la del domingo. La ofrenda nos dice, te presentamos, Señor, llenos de alegría. ¿Vieron la alegría cómo están? Estas ofrendas para para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Y acá miren, el prefacio. Miren cómo es bien propio. Dice, el ciego de nacimiento. El evangelio de este cuarto domingo es el ciego de nacimiento, ¿no? Y vamos a esta parte de acá, miren. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano, que caminaba en tinieblas, a la luz de la fe, y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó, renacidos por el bautismo, a la dignidad de hijos de adopción. Por eso todas las criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, ¿no? Y ahí cantamos el santo. Miren qué específico, ¿sí? Y nos ayuda, ¿no? Acá se ve muy bien la unión entre la palabra, la mesa de la palabra y la mesa del altar, ¿no? Nos ayuda bien a entrar en este misterio, ¿no? ¿Qué queremos celebrar? Esta luz de la fe, ¿no? Quienes éramos esclavos somos renacidos por el bautismo, ¿no? Tenemos esta dignidad de hijos de adopción, ¿no? Y vamos haciendo este caminito, ¿no? Vamos, el domingo pasado, ¿qué lectura fue? ¿Alguien se acuerda qué evangelio? La samaritana, ¿no? El agua viva, ¿no? Nunca más tendrán sed, ¿no? Ahora, el ciego de nacimiento, esta luz, ¿no? Nueva. Y el domingo que sigue, como nos contaba Tomás, la resurrección de Lázaro, ¿no? Este año A, ¿sí? Es todo un camino, las lecturas, las lecturas que más marcan el camino bautismal, ¿sí? Para quienes van a hacer el proceso de ser bautizados y para quienes ya hemos sido bautizados y volvemos a recorrer nuestro camino de bautismo. Después la antífona de comunión. El Señor me puso lodo sobre los ojos, entonces fui, me lavé, comencé a ver y creí en Dios, ¿no? Después de la comunión, Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia,
para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con corazón sincero. ¿Sí? Y la oración sobre el pueblo: protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédele que, librados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. ¿Sí? Entonces, muchas veces rezamos con la palabra, que es excelente y que está muy bien y que nos ayuda un montón, y la palabra siempre nos va a traer algo nuevo, ¿sí? Rezamos también oraciones, ¿no? Como el Vía Crucis, el Rosario, y estos tipos de oraciones que también nos ayudan y son muy buenas. Y también tenemos que animarnos a rezar con la liturgia, ¿sí? Con las oraciones, ¿sí? Propias, ¿no? Mismo en el tiempo durante el año, no el tiempo común, que a veces podemos caer en la tentación que es el tiempo que sobra, ¿no? Tenemos el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, y bueno, y el resto, ¿no? Pero también tiene una finalidad en sí misma, ¿no? Entonces, también rezar con estas oraciones eucológicas se llaman, también nos ayuda, ¿sí? A nuestra preparación, ¿sí? Eh, Acá tengo una pregunta con... El domingo de Ramos se pueden arreglos verdes y flores rojas, preguntan acá. Y después si vamos a pasar el PDF, sí, vamos a pasar todos los archivos y los videos. Y el domingo de Ramos, sobre todo verde, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de conseguir palmas, eh, olivos, bueno, no siempre podemos conseguir, pero más que nada los arreglos son verdes, ¿sí? Piensen que al principio sí, es muy alegre, ¿no? La procesión y demás, pero después ya entramos en el domingo de la Pasión, ¿sí? Así que sí, no es que vamos a poner tan festiva la iglesia, ¿no? Sino más que nada, si tenemos la posibilidad de poner palmas, eso seguramente lo va a explicar la hermana Cecilia en el curso de arte floral, pero más que nada, sí, resaltar esto que es el domingo de las palmas, ¿no? Donde proclamamos a Cristo Rey y cómo es este Rey que viene, ¿no? Este Mesías que viene y que es el que va a morir en una cruz, ¿no? Así que sí, no, evitemos las flores ese día y pongamos sobre todo las cosas verdes. Sí, Una pregunta. sí. Por ejemplo, nosotros cantamos un santo, que lo cantamos y habla justamente de que era un día de fiesta en Jerusalén, porque llegaba el Señor, digo, pero cantar ese santo después de que hemos leído la Pasión. Bien, acá me preguntan este santo que dice... Ay, a ver, perdón, espera. Me preguntan este santo que dice, era un día de fiesta en Jerusalén, ¿no? Dice, cantarlo en la misa después que ya se proclamó la pasión y demás. No, ese santo es mucho más apropiado para la procesión, ¿sí? En la procesión podemos ir cantando santos, distintos santos, ¿no? Por un lado, porque, bueno, como lo proclamaron, ¿no? Bendito el que viene, en nombre del Señor, Osana, ¿no? Y también por algo práctico y pastoral, porque todo el mundo sabe los santos, y si no lo saben, son fáciles de aprender, ¿no? Y cantar. Entonces, ese santo que dice, era un día de fiesta en Jerusalén, llegaba el Señor, bueno, es muy lindo para poder cantar, para poder ir animando hasta que la gente se congrega, ¿no? Eh, pero, claro, no sería como justo en el tiempo, en el momento de la misa, ya estamos en la segunda parte, ¿no? Del Domingo de la Pasión. Pero sí es muy lindo para la motivación en toda la procesión, ¿no? Bueno, les quería, a ver qué hora estamos. Ya estamos casi terminando. Solo le quería contarles un poquito este camino. A ver, ay, se me complica a veces para compartir la pantalla. Ahí voy, ahí voy.
se me hacen lío los botones. Para. Bueno, quería compartirles un poquito esto para no quedarnos, bueno, en la semana, en la cuaresma y demás, que no solamente es preparar cosas, ¿sí? Tener en cuenta todas estas normativas que tuvimos, sino también que la liturgia, sobre todo, nos va ayudando a hacer un camino espiritual, ¿no? Que no, por un lado es personal, ¿no? Como decía Tomás, pero también es comunitario, ¿no? Sobre todo la liturgia nos ayuda a esto, ¿no? Y que podamos profundizar nosotros también, ¿no? Porque quizás muchos de nosotros ayudemos a preparar las celebraciones, ¿no? De distintos lugares, ¿no? Quizás soy lector, quizás estoy en el coro, en la sacristía, donde me toque servir, ¿no? Yo tengo que estar impregnado o impregnada de este espíritu, ¿no? Entonces me gustaba compartirles esto, no es tan largo, que dice así, la cuaresma es un tiempo de preparación a las fiestas pascuales, ¿no? Que eso lo decíamos el domingo pasado y Tomás ahora ponía ese énfasis de que no tiene un fin en sí mismo la cuaresma. Y nuestra vida no es para vivir una eterna cuaresma, sino que vamos camino a la Pascua. Y dice así, el don de la vida nueva que nos fue dado por la inmersión en el bautismo, en el misterio pascual, en el día de nuestro bautismo, cambia radicalmente nuestra actitud en relación a todas las cosas. No acontece que inmersos en nuestras ocupaciones cotidianas podemos llegar a olvidarnos de en quién nos tornamos cuando hemos sido bautizados, ¿no? Y la fiesta de Pascua nos ayuda, ¿no? A volver a nuestro bautismo, ¿no? Y la cuaresma es un tiempo de preparación para esto, ¿no? Esta es una de las dimensiones de la Pascua, ¿no? Y lo que recién decíamos, ¿no? Que de la Pascua, y bien respondieron, este paso de la muerte a la vida, ¿no? Y el bautismo tiene esto, ¿no? De la muerte a la vida. Por eso también es tan fuerte, lo vamos a ver, en la parte de la liturgia bautismal en la vigilia pascual, ¿no? Y ahora, bueno, porque nosotros nos tiran agua en la cabeza cuando nos bautizan, ¿no? Pero antes se veía muy claro esto, ¿no? De hundirse en el agua, ¿sí? Y es como ese momento que pareciera que te morís porque no tenés aire, ¿no? Y si no salís, no podés respirar, ¿no? Entonces uno va hacia abajo y después cuando vuelve a tomar como un aire nuevo, ¿no? Bueno, entonces tiene esta realidad, ¿no? El agua tiene realidad de muerte y de vida, ¿no? O sea, si es de más, que yo riego una plantita y le pongo demasiada agua, la ahogo, ¿sí? Y si no le pongo también, se me seca, ¿no? Bueno, yo no soy la más. A mí se me mueren las plantas, así que pues, no me encargo mucho, pero bueno. ¿No? Todo como en su medida, ¿no? Si bien hay un momento de sequía y llueve, todo vamos a celebrar, ¿no? Porque la tierra necesita esto. Pero hoy si vemos la realidad que está pasando en muchos lugares en nuestro norte, están inundados, ¿no? Porque llovió de más, ¿no? Entonces tiene estas dos realidades. Por eso todo el camino también de la cuaresma nos lleva también en una catequesis bautismal, sobre todo el ciclo A, ¿sí? Y está bueno que podamos también nosotros tener presente esto, ¿no? De volver a nuestro bautismo, ¿no? Y si tenemos la posibilidad, no sé, justo me dijeron para ser madrina o padrino de alguien que se va a bautizar, sobre todo si es en la vigilia pascual y demás, bueno, también poder acompañar ese proceso, ¿no? Desde mi experiencia también, ¿no? Lo que decíamos antes, que está estructurada dentro de estos 40 días, ¿no? Es considerada también un sacramento de catecúmenos, ¿no? Por su doble característica, ¿no? La cuaresma tiene dos características, bautismal y penitencial, ¿no? Entonces va a reunir a los catecúmenos, si a quienes se están preparando para los sacramentos, y a todos, ¿no? A todos los fieles en la celebración del misterio pascual, haciendo un tiempo de recogimiento espiritual, ¿no?
Entonces está lindo también tener como estas dos dimensiones, porque se ha puesto mucho énfasis en la parte penitencial de la cuaresma, ¿no? Y que es parte, y sí, ¿no? Pero también esta parte bautismal, de volver a nuestro camino, ¿no? Esta nueva agua viva, esta luz, esta nueva vida, y así nos va acompañando todas las lecturas durante estos domingos, ¿sí? Hay momentos de conversión, ¿sí? Y también está toda esta vida y esta luz nueva, ¿no? Que nos está llevando hacia la Pascua. Perdón, una pregunta Sí, antes que me olvide, si no. Lo que hace ya a la misa, las plegarias eucarísticas que son limitadas, creo que hay 4 y después para algunas festividades llegarán a 10 más o menos. Para la Semana Santa, más propiamente, vamos a la misa pascual, a la vigilia. Para esa celebración, ¿es especial la plegaria eucarística siempre la misma o esta opción del celebrante? acá me pregunto sobre la vigilia pascual. Vamos a tener igualmente un encuentro que va a ser más específico de la vigilia pascual, pero sí, tiene todo propio la Todo vigilia propio. pascual. Y acá me pregunta sobre la plegaria eucarística. Por lo general, cuando en realidad la que se toma es la plegaria 1, Ah, ¿sí? Se sí, considera como no, una de las más solemnes, la que exacto, nombra a todos sí. los santos, ¿no? Porque también Sí. está como muy relacionada también con Sí, tiene un nombre especial. sí, el canon, Sí. sí, también está muy relacionada con las letanías de los santos y demás, ¿no? Porque nombra a él, ¿no? Y es en la tradición de la iglesia, es la más antigua. Cuando se hizo la modificación con el Concilio Vaticano II, es la plegaria eucarística que quedó, ¿no? Que siguió permaneciendo del misal anterior, de la misa anterior, ¿sí? Esa se conservó. O sea, cualquiera sea el ciclo que Entonces, sea. sí, en las misas más solemnes, por lo general se suele optar por la plegaria 1, y la vigilia pascual se usa la plegaria 1. ¿Sí? Bueno, Gracias. después igualmente vamos a entrar en detalle en esto. Gracias. No, por favor. Y una de las cosas que quería llegar, y ya con esto voy a cortar así podemos, tenemos un espacio de preguntas o demás, es esto, ¿no? De que también la cuaresma tiene una parte social, ¿no? ¿No? Esto que decíamos, bueno, uno hacemos un ayuno, ¿no? Y demás, damos limosna. Bueno, no es solamente eso, no es algo como los hipócritas que decían, ¿no? Nosotros acá diríamos, no es para caretearla, ¿no? No sé, por lo menos en Buenos Aires usamos esos términos, para quedar bien, o para quedar bien conmigo mismo, con mi conciencia, ¿no? Decir, bueno, listo, cumplí, ¿no? Ya está. ¿No? Cumplimiento. Claro, y decir, bueno, ya está, ya hice lo que tenía que hacer, terminó la cuaresma y listo, ya pasé la cuaresma, ¿no? Sino que tiene, bueno, esto de privarme de algo, ¿no? También tiene que llevarme mirar al otro, ¿no? Porque un poco el Papa León también nos invitaba a esto, ¿no? Por un lado el ayuno corporal, pero también dice el ayuno de palabras, el ayuno de palabras hirientes y demás. No porque no hablemos, ¿no? O porque, bueno, no hay que decir malas palabras, ¿no? Sino para mirar al otro. Entonces acá también, quería leer esta última parte, ¿no? Eh, que la cuaresma es tiempo de conversión en preparación a la Pascua. Antes del Concilio Vaticano II, la cuaresma era tiempo de conversión individual. Concilio Vaticano, Concilio Vaticano II dice, lo cual es más, eh, el cual tiene más índole doble, siendo tiempo de recuerdo y preparación del bautismo y tiempo de penitencia, ¿no? El concilio dice también que la penitencia de la cuaresma no sea solamente interna e individual, sino más bien externa y social, ¿no?
como la cuaresma, pues es un tiempo de conversión o penitencia individual y social. Entonces también nos tiene que llevar a un compromiso con el otro, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en Brasil y allá en cuaresma, en ese tiempo, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, hacen lo que se llama la campaña de la fraternidad. ¿No? Es una concientización, ¿sí? Tiene toda una parte de un subsidio para rezarlo, profundizar y demás. Y también invitan a una campaña concreta para ayuda al otro, ¿no? Entonces, bueno, la cuaresma también, esta conversión, no solamente es, bueno, de mí hacia Dios, sino también hacia el hermano, ¿no? Que nos invita a mirar al otro, ¿no? A solidarizarnos con el otro, ¿no? Y en algunos casos puede ser con dinero, con donación y demás, también es un buen tiempo para ver qué tengo en mi casa, aquello que, si bueno, yo no lo uso, no lo necesito, y lo puedo dar, ¿no? También viendo la dignidad del otro, ¿no? O sea, yo no lo uso, ¿por qué? Ah, porque ya está todo roto y no me sirve, de eso no, ¿no? Pero quizás, bueno, porque no sé, ya no lo puedo usar. Puede ser una realidad y eso no me queda, bueno, ¿no? Y puedo ayudar a otros y también con un compromiso social desde nuestra oración, desde estar al tanto de lo que pasa, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, acá, yo no viajo mucho en colectivo, ¿no? No tengo la oportunidad de ir muy, muy lejos, pero no por eso puedo estar ajena que dejó acá en Córdoba de funcionar una línea, ¿no? Toda una empresa, y que hay mucha gente que se ve perjudicada por eso, ¿no? Entonces yo no puedo estar ajena a eso que está pasando en nuestra ciudad, ¿no? Y puedo rezar y acompañar eso, ¿no? Eh, Acá en Argentina estamos en un tiempo, o sea, podemos tener complicaciones económicas, sociales, demás, políticas, pero no estamos viviendo una guerra como en otros países. Yo puedo salir tranquila a la calle dentro de todo, o sea, no estoy viendo si va a sonar una alarma que me tengo que ir a esconder porque están por bombardear. Pero no puedo ser ajena a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Bueno, también esta oración de intercesión, de acompañar, es decir, también es un modo de conversión social, ¿no? Que la cuaresma no quede en un intimismo, porque a veces no puede pasar eso, ¿no? De yo solo, ¿no? Y bueno, yo con Dios, y bueno, y es como un tiempo de retiro espiritual, y más profundo y demás, que no lo niega, que sí, que es un tiempo de volver, de recordar, pero también con el otro, ¿no? O sea, yo voy a recordar mi bautismo y con eso voy a volver a hacerme cargo de a qué me comprometió el bautismo, ¿no? A ser discípulo de Cristo, ¿no? Hijo de Dios, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? El anuncio, la denuncia, ¿no? El amor al otro, ¿no? Sin fingimiento, sin esperar nada a cambio, bueno, todo lo que, ¿no? Y mismo, ¿no? Como en San Juan el mandamiento, ¿no? Que es bastante más fuerte, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cristo nos amó hasta entregarse en la cruz, dar su propia vida. Y nosotros en el bautismo nos comprometimos a eso. Entonces la cuaresma nos invita a esto, ¿no? Por eso quería como poner esta doble dimensión. Por un lado es la dimensión penitencial, ¿sí? Pero que no es solamente, bueno, por mi culpa, por mi gran culpa, sino también hacer este camino nuevamente bautismal, ¿sí? Y todo lo que eso me lleva, ¿no? Así que bueno, son las 9. Sí, faltan dos. 20 y 58, ¿no? Así que una de las cosas que le queríamos decir, si pasa que no hice las preguntas acá, después yo miré los videos, leí los materiales y me surgen alguna pregunta, alguna duda, algo que quiero decir, algo que quiero aportar y que mejore, no sé, lo que quieran, también lo pueden escribir al grupo de WhatsApp, ¿sí?
¿sí? Por eso también yo ahora voy a activarlo para que, no le puse, pero para que puedan escribir. Entonces ahí también pueden ir haciendo. Sí les pido que sea para eso, digamos, ¿no? Porque si no después se empiezan a perder los mensajes y ponemos otras cosas, ¿no? O si no quieren escribir en el grupo, pueden escribirme a mí, al teléfono de la casa de oración, también al teléfono de Tomás, ¿no? La idea es poder acompañarlos, ¿sí? Haciendo esta asesoría en lo que necesiten, ¿sí? A veces acá el tiempo es medio corto, ¿sí? Eh, a ver, ¿dónde podemos ver los dos encuentros grabados? Los enviamos el anterior lo enviamos en el grupo, están en YouTube. Cualquier cosa ahora lo reenviamos por si a alguien no le llegó. Entonces los estamos reenviando por YouTube para que, seamos, le enviamos el link al grupo donde están todos, mismo también el material, mandamos todo el material que Tomás dio el encuentro pasado, ahora ya envió también el que dio este encuentro y yo ahora voy a enviar lo que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Que fue un poco de la vez pasada y este. Eh, Así que bueno, les dejo acá un abrazo grande y gracias por habernos acompañado. No sé si queda algo más por decir, alguna pregunta, son las 9. Ahí está saludando a las hermanas, la veo a Gracia, Luciana. O sea que hay muchos que están con la pantalla apagada, con la cámara apagada. Pero bueno, la mayoría tienen, ahí estoy viendo a Cecilia que está saludando. Así que bueno, muchas gracias y lo que necesiten estamos a disposición, nos pueden escribir. Y si hay algo para mejorar, nos avisan y estamos ahí para lo que necesiten. Muchas gracias y buenas noches. Muchas bendiciones. Adiós, adiós, nos vemos. No, para la grabación.